Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien, contentos. Y bueno, vamos a empezar el servicio en esta noche. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo por un día más de vida, Padre Santo, por la oportunidad que nos diste de respirar, de ver la luz del sol, Padre Santo. Te pedimos que seas bendiciéndonos en esta noche y que seas bendiciendo este servicio de principio a fin, Padre Santo. Señor, permite que la palabra que hoy va a ser dada para cada uno de nosotros, Señor, traiga bálsamo, traiga gloria, Señor, y Señor, que sea de gran beneficio para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a ir al himno 213. Dios está aquí. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar la sed del corazón. Oh hermano, deja que te mueva, te mueva, te mueva. Oh hermano, deja que se mueva, mueva dentro de tu corazón. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno 220. Grandes, maravillosas son tus obras. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Amén, gloria a Dios, así vamos a entonar. Y no solo cree, todo es posible para recibir la palabra, que es lo más importante, y al portador de la misma en esta noche. Manada pequeña, no tengas temor, que vino a morir por tu
su novia es fiel. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí desde Patmos. El Dios de Israel los siga bendiciendo, los cubra con su sangre y sea fluyendo en medio de sus corazones. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, amoroso Señor Jesús, gracias en esta noche por el don inestimable de la vida, por una oportunidad más para venir y traer tu palabra, Señor. Porque tú, aún en medio de las situaciones difíciles, nos dejas tener victoria, Señor, y fe en el corazón, y esperanza. Nos llenas de tu amor, Señor, en nuestro ser. Padre, te pedimos en esta noche que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, Señor. Vamos cada día a conocerte más y ser más parientes tuyos por medio de la impregnación de la palabra de Dios. Pero ayúdanos en esta noche. Sé tú propicio a nosotros y dirígenos en las temáticas que vamos a traer. El mundo está en tensión, se han apretado las cosas para muchos de nosotros, pero estamos confiando en ti, poniendo la mirada en Cristo. Quiero rogarte una especial bendición para mi hermana Fanny, la madre de nuestra hermana Marisol Lozano Tobar. Padre, que tú la bendigas en el día de su cumpleaños, que tú la unjas, que tú le des santidad y que ella sea una firme candidata para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos, coloco a todo mi pueblo en tu presencia, Señor. Que tu palabra en esta noche corra, fluya y sea glorificada. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, queridos, vamos a ir a nuestras Biblias. Después de haber atravesado todos los hechos secretos y misterios de lo que ha sucedido en la Semana Mayor, entonces vamos a seguir una continuidad cronológica de muchas cosas aquí que es importante. Y vamos a ir a nuestras Biblias al capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, el último capítulo, verso 49. Vamos a ver qué pasó con Jesús luego de todo esto. Y luego vamos a ir a empatar con Hechos capítulo 1. Lucas, y vamos a empezar a hacer un serio estudio de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, con unas consideraciones muy importantes, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios, pero son los, digamos, que representan a esas bestias, a esos animales que guardan el trono de Dios. Y el trono de Dios viene a ser el libro de Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, porque es el Espíritu Santo en acción en los primeros apóstoles. Quiero hacerles ver que
En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús caminó con los apóstoles, pero en Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, en los apóstoles Jesús caminó en los apóstoles. El Espíritu caminó en ellos y entonces es la iglesia primitiva, la iglesia en acción, de la cual queremos empezar a aprender cosas mucho más profundas de las que sabemos y queremos entrar en las dimensiones celestiales en cuanto a este aspecto. Así lo creemos. Muy bien, vamos a pedirle al siervo José Miguel que nos ayude a leer Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Es muy importante este pasaje bíblico porque es el único, Lucas, el médico amado, es el único que nos cuenta en qué lugar ascendió nuestro Señor Jesucristo. Y está solo en esta cita bíblica, o sea, está solo ahí. Dice que fue en Betania. Ahora, Betania es una ciudad muy pequeña que queda al lado de Jerusalén. Hemos tenido el privilegio de estar allí. Allí vivía Lázaro, su mejor amigo en vida, Marta y María. Bueno, y en Betania escogió Jesús subir al cielo. Pero hay empates muy especiales y cosas que pasaron allí, ¿no? Entonces, vamos a empatar este final de Lucas, donde nos cuenta básicamente que él ascendió en Betania, lo sacó fuera de Jerusalén hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, ¿sí?, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora, las versiones de que Jesús ascendió al cielo están en Marcos 16 y también están en Hechos 19. El apóstol Juan no nos cuenta del ascenso, ni tampoco Mateo. Solo nos lo cuenta Marcos y Lucas, que son los evangelios que están en el centro, y nos lo cuenta Hechos del Espíritu Santo, que también es escrito por Dios en Lucas. Importante ver esto, ¿no? Ahora, nos damos cuenta, quiero hacerles notar esto, que el Señor que está ascendiendo al cielo está bendiciendo a un pueblo creyente y sus bendiciones son espirituales. Fíjate que en el verso 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. O sea, el Señor se fue bendiciéndonos, se fue bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a su iglesia. Y sin más preámbulos, vamos a remitirnos al libro de Hechos. Pero antes de leer el libro de Hechos como tal, quiero mirar unos comentarios que hace el santo profeta de Dios, séptimo ángel, acerca del libro de los Hechos. Voy a leerlos alternados mientras leemos los Hechos, pero quiero que miremos algunos comentarios que son supremamente importantes. En el mensaje Una super señal, predicado el 27 de diciembre de 1959, en el verso 23, el profeta de Dios dice, pero en el mensaje la otra noche, cuando hablé de Dios mismo separándose en Pentecostés, en la encrucijada del tiempo o en la conferencia donde tenía que tomar una decisión, ¿qué clase de iglesia sería esta nueva iglesia cristiana? Para eso se llevó a cabo la conferencia y encontramos que en ese libro de los Hechos, el capítulo 2, encontramos la clase de iglesia en que se enfrentan. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué sería la iglesia? Sería la reacción de la iglesia una vez que recibió a Cristo. Eso me encanta. Yo estoy contendiendo ardientemente por esta iglesia que fue establecida en el día de Pentecostés.
Bueno, eso lo vamos a ver en Hechos 2, pero primero vamos a ver Hechos 1. Pero el profeta está hablando de la importancia de los hechos, ¿no? Y que es la iglesia en acción, o sea, es la continuidad de las obras de Cristo. Sigo leyendo. Ahora, en ese entonces ella fue rara y es rara hoy día, y será mientras que el pecado existente sobre la tierra y haya una batalla que pelear. Será raro para nuestros enemigos. Sin embargo, son las cosas preciosas de Dios por las que estamos contendiendo ardientemente que Dios hará. Aquí se está hablando de que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue a los santos y por la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella que está revestida del Espíritu Santo. Mana. Voy a volver a repetir acá. Aquí se está hablando claramente de que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos y por la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera es aquella que está llena, revestida del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, quiero también compartir otra parte acá con respecto a qué dice el profeta del libro de los Hechos. ¿Sí? Es muy importante esto. La edad de la iglesia de la Odisea, verso 277 y 278, dice el profeta de Dios. Por lo tanto, usted tiene que recordar que Jesús está parado en su puerta y recuerde la promesa de Dios aquí de que Él lo va a hacer en estos días. ¿Por causa de qué? Rechazo. ¿Qué causó que Israel fuera cortado del árbol original? Porque rechazaron el mensaje pentecostal de Pablo. ¿Y creen ustedes que es la última edad de la iglesia? La Biblia así lo dice. ¿Y qué dice que les va a suceder a ellos? Van a ser cortados por rechazar el mensaje pentecostal. Y después Dios regresará de nuevo a los judíos. Y todo Israel será salvo entonces. El por qué los tomará como una nación, no como un individuo. Pero para ustedes y para mí es individual, porque Él vino a los judíos en Hechos, en el libro de los Hechos, Él vino a los gentiles para tomar un pueblo de los gentiles para su nombre, su novia, un pueblo, uno aquí, allá, uno por acá, y Él trata con nosotros como individuos y sin tener en cuenta raza, credo o color. Él trata como nosotros como individuos. Es su ramo que Él colocará en su altar. Pero en cuanto a los judíos, Él siempre trató con Israel como una nación. Ellos son una nación de gente. Muy bien, aquí yo quiero explicar algo muy importante. Hemos sido enseñados que siempre a lo largo de la Biblia ha habido tres tipos de pueblos. Están los judíos, que Dios trata como una nación, lo cual hemos llamado el pueblo de Dios, de acuerdo a la Biblia. Están los judíos, que son todas las otras 100 y pico de naciones aparte de Israel. Y están los samaritanos, nos llamamos gentiles. Y están los samaritanos que tienen, son personas que tienen algo de sangre judía y algo de sangre gentil. Entonces, recuerden, tengan en mente eso, tres tipos de pueblos: judíos, Israel, gentiles, todas las otras naciones, y samaritanos. Aquí el profeta está explicando que Dios trata con los judíos como nación, pero trata con los samaritanos con los gentiles, con nosotros, como individuos. Por eso siempre hemos sido enseñados que la salvación es individual. La salvación es individual totalmente. Eso es un acto, cada uno debe conocer, aceptar, reconocer al Señor Jesucristo, tener la revelación de Él, arrepentirse de sus pecados y ser santificado y recibir el bautismo del Espíritu Santo y luego el sello de la adopción de Dios. Entonces, miren la importancia de este libro de los Hechos que vamos a entrar a estudiar. Quiero leer del mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 3, que trajo el hermano Branham el 8 de agosto de 1961. Aquí sí que nos da una perlota muy importante acerca de la importancia de los hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo, que nos va a dar una luz muy grande
acerca de verdad, lo tremendo que vamos a abordar. Porque si fue glorioso abordar los evangelios, quiero decirles que es más glorioso abordar el libro de los Hechos, ya que los Hechos, les digo, digamos, ustedes ven que en Apocalipsis 4 vemos cuatro bestias, llama así la Biblia. Ahora, bestias son poderes, ¿no? No es para mal. O cuatro seres vivientes, dicen otras versiones, que uno está en forma de león, otro está en forma de buey, otro está en forma de hombre y otro en forma de águila volando. Esos son los cuatro poderes que cubren el trono de Dios. Y esos cuatro poderes de Apocalipsis 4, que ahorita podemos contemplarlos, representan los cuatro evangelios. Mateo, forma de león; Marcos, forma de buey; Lucas, forma de hombre; y Juan, forma de águila. ¿Sí? De hecho, a Juan en la antigüedad, al apóstol Juan en la antigüedad, el apóstol del amor, se le llamaba el águila de Patmos. El águila de Patmos. O sea, el águila reveladora de los secretos finales. Por eso a él le correspondió escribir el Apocalipsis y primera, segunda y tercera de Juan, que eran los libros finales de la Biblia, ¿sí? Así como al final de los días Dios levantará a un hombre para cerrar los capítulos de la historia, cerrar el telón de la historia y colocar la plataforma para el rapto. Esto está prometido y el Señor lo va a hacer de esa manera. Entonces, en este libro, Apocalipsis capítulo 4, parte 3, en el verso 325, el Espíritu Santo en el hermano Branham dice algo muy profundo. Mire lo que dice. Ahora, Pentecostés. Después de Pentecostés, escribió un libro de, ¿qué? Dice, Hechos del Espíritu Santo. Hechos. Quiero que piensen ese nombre, porque a veces la gente no piensa, ¿no? Muchas veces definimos qué es el Espíritu Santo, para qué fue dado el Espíritu Santo, pero no miramos que el Espíritu Santo produce hechos, produce acciones puntuales y concretas en seres humanos. Por eso mucha gente le llama hechos de los apóstoles, pero en realidad es hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Sigo leyendo al profeta. ¿Correcto? ¿Con qué comienzan los hechos? Lo primero para entrar a la salvación, Hechos 2:38. Aquí está esto última otra vez, ¿correcto? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y Pedro se puso de pie y les predicó un sermón. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a entrar en eso? Y él dijo, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, recuerden, Dios tiene algunos guardados para ese propiciatorio. ¿Cuál es ese guardia del propiciatorio? Muy bien, y aquí dice el profeta, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. O sea, los cuatro seres vivientes, ¿sí?, que tipificaban a los cuatro evangelios. Dice, todos sus cuatro evangelios, mire lo que dice, vindican el libro de los hechos por venir. Ellos lo protegen desde donde ustedes quieran mirarlo. O sea que los cultos tan tremendos, tan gloriosos, tan maravillosos que tuvimos en estos días, solamente eran la antesala de un tema que me voy a meter. Yo algún día toqué en la iglesia de Hechos, pues, con alguna profundidad, pero no tan de fondo, pero ahora estoy seriamente persuadido a entrar en el libro de los Hechos de una manera como nunca lo hemos abordado, porque si ustedes lo están comprendiendo bien esta noche, entrar a los hechos de esa manera, a los hechos del Espíritu Santo, es entrar a la misma esencia de Dios en acción, si estamos tomando claras las palabras del profeta. Ok, entonces listos, ellos muy contentos, volvieron a Jerusalén, habían adorado a Jesús, Jesús había ascendido en Betania, y es de esa manera que vamos a entrar entonces en el libro de los Hechos. Quiero contar algunas realidades acerca de los hechos, después de haber leído algunas cosas que el profeta dice de los hechos. Más adelante les leeré otras que el profeta dice de los hechos. Pero quiero realzar esto con la importancia que lo tiene, porque yo sé que muchas veces la gente dice, oh, vamos a hechos, pero nunca han captado la magnitud de que hechos realmente representa el trono de Dios, representa la esencia de Dios, representa la acción del Espíritu Santo.
Por eso se llama Hechos del Espíritu Santo. Muy bien, el autor, bueno, sabemos que es el Espíritu de Dios en Lucas, el médico amado. El tema del libro de los Hechos es el tema de la obra misionera, básicamente en el siglo I. O sea, la primitiva iglesia. Recuerden que la palabra iglesia viene de diferentes raíces, pero básicamente iglesia significa los salidos fuera. Los salidos fuera, eso significa iglesia. Iglesia, los salidos fuera. ¿Los salidos fuera de dónde, hermano? Del mundo. O sea, Dios saca individuos del mundo, los saca del sistema. La palabra para mundo en griego es cosmos. Ahora, tenemos que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo fue escrito en arameo y en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Hay algunas posibles versiones también en hebreo, pero los originales manuscritos que tenemos son en arameo, en griego. Entonces, cuando la Biblia nos habla de mundo, nos habla de cosmos, y cosmos significa no el planeta como tal, sino el sistema que rige al planeta en tres aspectos básicos: religioso, político y económico. Y ese sistema, el mundo, es aborrecido por Dios. Por eso la Biblia dice en uno de los evangelios que el que ama al mundo aborrece a Dios. ¿Sí? Y el Señor dice en su evangelio de Juan: ustedes ya no son del mundo. Y el Señor en Juan 17 está clamando y diciendo al Padre, dice: no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Es decir, nosotros estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, porque somos la iglesia verdadera de Jesucristo, que cuando fuimos llamados y cautivados por su voz en algún momento de nuestra vida, cada uno de nosotros de una manera diferente, pues sencillamente el Señor, como individuos, nos fue sacando del mundo. La representación perfecta de esto, porque quiero profundizar mucho acá, la representación perfecta de esto es como cuando Israel, que era el pueblo de Dios, fue sacado. ¿De dónde? De Egipto, donde estaba esclavizado. Ahora, nosotros como individuos somos sacados. Israel fue sacado como nación, ¿recuerdas? Pero nosotros somos sacados uno a uno. ¿De qué? Del mundo, del cosmos. Estábamos esclavizados. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a leer un momento, Efesios 2, 1 hasta el 4. Vamos a pedirle el favor al siervo José Miguel que nos lea Efesios 2, capítulo 1 al 4, para entender ese concepto en donde Dios nos quiere realmente sacar del mundo. Estábamos extraviados y estábamos muertos en delitos y pecados, pero la gracia del Señor nos sacó. Estábamos muertos en delitos y pecados. No nos interesaba para absolutamente nada tener en cuenta a Dios y a su palabra. Vivíamos de acuerdo a nuestros propios criterios. Vivíamos de acuerdo a nuestra propia prudencia, a las propias tradiciones hechas por los hombres. Estábamos en el mundo, hermano. Quiero hacerte comprender algo tan bello, lo que significa la palabra iglesia. Porque recuerda que el tema de los hechos del Espíritu Santo es la acción del Espíritu Santo, y recordemos que de acuerdo a Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿En qué? En la iglesia primitiva. Y hoy debemos volver a algo muy similar a esa iglesia primitiva, y gracias a Dios, en el tabernáculo del Dios viviente, vivimos esa experiencia de esa iglesia primitiva en muchísimos aspectos. Pero yo quiero hacerles ver que lo que hoy se llama iglesia en las denominaciones, en el romanismo, en el protestantismo, en las iglesias evangélicas, sencillamente es una farsa grande, a excepción de muy pocas. Yo hace poco tuve una prédica fuerte evangelística, hace como unas 2 semanas, en donde hablábamos de que no son iglesias, no son pastores, no traen la palabra de Dios, están simplemente dando emociones, brincos, saltos, pero más allá de eso, cantan incluso como arcángeles, pero salen a vivir como demonios.
Pero la palabra de Dios nos conlleva a un compromiso con Dios y con nosotros mismos de llevar una vida santa, una vida limpia, porque Dios no solo nos saca del mundo, al sacarnos del mundo nos justifica y nos hace ser que iglesia. Recuerde, nosotros somos la iglesia. No vamos a la iglesia. No, no, no. Eso es una forma en que decimos, oh, vamos a la iglesia, es a encontrarnos con otros que también son iglesia. El lugar donde nos reunimos se llama casa del Señor. Es una casa donde la iglesia, cada uno de los que han sido sacados del mundo, se reúne para tener un compañerismo en torno a la palabra de Dios, para ser nutridos de la leche inadulterada del Evangelio y también de la vianda, la carne sólida que Dios nos da para aquellos que poco a poco hemos ido transitando y madurando en la fe. Por eso hay dos herramientas que Dios utiliza y siempre las ha usado, se llaman predicación, que sabemos que atrapa al pecador y que también al creyente lo lleva en momentos a arrepentirse de cosas que ha desviado, y la enseñanza que posiciona al creyente. Por ejemplo, este es un servicio de enseñanza. Yo quiero empezar a enseñar profundo para posicionar al pueblo ¿en qué? En el Espíritu Santo, para que el pueblo comprenda y pueda ver en el espejo de la palabra lo que el Espíritu Santo hizo en los primeros apóstoles, en los primeros discípulos, en los primeros misioneros. Porque si hay una iglesia verdadera, debe ser una iglesia misionera, o sea, una iglesia que se movilice, una iglesia que cumpla Mateo 28, donde el Señor dijo, id pues por todo el mundo, hey, movilízate, tenemos que estar en acción. Dios bendice la acción, dice el séptimo ángel. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto, ¿no? Pero es muy claro, porque, bueno, luego Dios no solo nos saca y nos vuelve iglesia, los salidos fuera, sino que luego a través de su sangre, ojo, y del lavacro de la palabra que hace, nos santifica, nos santifica. Y la palabra santificar es ser limpiado y apartado para servicio. Ese es uno de los conceptos de la palabra santificación. Viene de varias raíces. Hay una raíz hebrea y hay una raíz latina que también me gusta. En la raíz latina, santificar viene del latín sangeo, sangeo. Y sangeo significa sin tierra, sin tierra. O sea, Dios nos empieza a quitar la tierrita, nos empieza a quitar lo mundanito, nos empieza a quitar las mañitas, las mentiritas, los rencorcitos, los miedos, el orgullito, un montón de cositas ahí que realmente nos han bombardeado las vidas, los complejos de inferioridad o los complejos de superioridad. Empieza a centrar nuestra autoestima, nos empieza a quitar los pensamientos maliciosos, nos empieza a quitar un montón de cosas bien tremendas y lo hace a través del lavacro de la palabra y de la sangre de Jesucristo. Y luego sí, entonces nos reviste y llena nuestro vaso del bautismo del Espíritu Santo. Primero nos da como una gota, y ustedes saben que el Espíritu Santo es comparado con aceite en la Biblia, también con agua, con lluvia, con varias cosas. Él primero nos da por porción y a medida, Él nos da por porción y a medida que nos vamos consagrando, nuestro buen Rey, nuestro Señor Jesucristo, nos va dando lo que llamamos rellenura del Espíritu Santo. La rellenura depende de nosotros, de nuestra rendición, de mantener una buena intimidad emocional con el Dios de los cielos y de la tierra. Y necesito hacer toda esta introducción para entrar en Hechos como nunca hemos entrado en Hechos, porque recuerde, entrar en Hechos equivale a entrar en el trono de Dios, hermano, en el trono de Dios. Hechos es el trono que está rodeado por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los seres vivientes en tipo y sombra, ¿no? Allá en Apocalipsis 4 hay un trono, y hay unos seres vivientes. Bien, entonces, mire, el Evangelio, el libro de los Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, es una continuación de la narrativa que nos va trayendo Lucas. Por eso yo quise comenzar la enseñanza con el libro de Lucas, lo que pasó desde el verso 49 en adelante de Lucas, ¿sí? Entonces,
Y Lucas, como yo les dije en estos días, fue el ser que más material escribió del Nuevo Testamento. Recuerden, su apelativo era el médico amado. Y era compañero de Pablo. ah, y esto no me lo estoy inventando yo. Podemos ver un momento de Hechos 16:10 para mirar que es importante esto. Y fue también el primer historiador de comienzos de la iglesia. O sea, Lucas no solo era un médico, sino fue el primer historiador. Es el primero que nos empieza a contar qué pasó, por qué. Y esto que les voy a decir aquí es muy real, mire. Ah, tengo que citar a un autor colombiano. Les estoy hablando la palabra de Dios, pero aquí tengo que citar a un autor colombiano que dice lo siguiente. Dice, lo primero que pierde un pueblo cuando pierde su libertad es el recuerdo de sus grandes héroes. Decirlo, lo primero que pierde un pueblo cuando pierde su libertad es el recuerdo de sus grandes héroes. Y ojo, lo primero que recupera un pueblo cuando recupera su libertad es el recuerdo de sus grandes héroes. Esto nos lo enseña José María Vargas Vila, un autor que fue prohibido en Colombia muchos años, un gran pensador. ¿Y por qué lo cito? Porque justamente es eso, hermano. Sin el libro de los Hechos, sin el libro de la historia de la iglesia primitiva, pues no tendríamos idea de ver cuál fue el modelo que Dios estableció al principio. Y no podríamos ir y mirar cuáles fueron nuestros primeros héroes del Nuevo Testamento. Es como cuando miramos la Torá, el Antiguo Testamento, pues Dios se encarga de contarnos de los primeros héroes desde cuándo, desde Abel. Por eso en Hebreos 11 Pablo escribe sobre el Salón de la Fama y nos habla de Abel, de Abraham, de Sara, de Moisés, de un sinnúmero de personajes importantísimos, de David, de tantas personas. Porque recuerde, vuelvo a repetírselo, lo primero que pierde un pueblo cuando pierde su libertad es el recuerdo de sus grandes héroes. Y lo primero que recupera un pueblo cuando recupera su libertad es el recuerdo de sus grandes héroes. Por eso la Biblia en todas partes está hecha de... La Biblia es un libro histórico, ahora la Biblia es un libro profético, ahora la Biblia es un libro literario, ahora la Biblia es un libro poético, ahora la Biblia es un libro de sabiduría también, es un libro de crónicas y cosas, ¿ve? Pero, por ejemplo, no más crónica. ¿Crónica qué es? Una historia. Y en crónicas nos cuentan las historias de los reyes de Israel y el desarrollo del pueblo de Israel a lo largo del tiempo. Entonces, siempre la Biblia nos está recalcando mirar a la historia. Hay una definición bellísima de historia que da el doctor Indalecio Líbano Aguirre, el presidente de Colombia. Dice, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue anuncia lo que será. Voy a repetirlo. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Por ejemplo, en este tipo de pueblos subdesarrollados en que vivimos nosotros, hermano, si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Entonces yo estoy entrando a este libro de los Hechos de una manera preciosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer nuestra historia aquí sí, ¿para qué? Para repetirla. Lo que ha olvidado la iglesia de hoy, o lo mal llamado iglesia, ¿sí? Las logias de hoy, como diría el profeta, lo que ha olvidado justamente es la historia impecable, intachable, inmaculada, preciosa de la primera iglesia, donde hubo problemas, sí, pero se solucionaron con santidad y con honor. Donde hubo situaciones difíciles, también, pero pasaron muchas cosas. Y nosotros tenemos que aprender de esos primeros personajes, ¿no? Entonces, muy clave que tengamos esto claro para poder avanzar bien en este panorama histórico y profético. Muy bien, vamos a leer ese Hechos 16:10 para ver sobre Lucas, el médico amado. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. ¿Sí que dice nosotros? Nosotros es porque el que está contando esa narración es Lucas, ¿sí?
indica que Lucas, el narrador, se unió al grupo de Pablo en Troas, ¿sí? Y es mencionado en varias partes del libro. Entonces, Pablo lo menciona como el médico amado. Entonces, él es el autor, digamos, guiado y lleno del Espíritu Santo. Como les digo, a este libro a menudo se le ha llamado Hechos de los Apóstoles, pero en realidad es Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Mire, en este libro al Espíritu Santo se lo menciona más de 50 veces. Ajá. Y básicamente en relación al bautismo con el Espíritu Santo. Ojo, a ser llenos del Espíritu Santo y a ser guiados por el Espíritu Santo. Qué importante. Esto es profundamente importante. Bueno, entonces vamos a mirar hoy la primera parte, las dos primeras partes, porque Hechos básicamente digamos que comienza con el segundo relato que hace Lucas de la ascensión del Señor. Por eso comencé leyendo a Lucas al final en la ascensión del Señor y Hechos 1 comienza con el segundo relato que hace Lucas de la ascensión del Señor y, escuchen, el libro termina con la estadía del apóstol Pablo en Roma como prisionero. Y mire, quiero contarle algo importante también para que usted pueda estar contextualizado, porque yo me he metido muy duro a estudiar esto para traerles un pan bonito y selecto. Digamos que el transcurso del libro de los Hechos es un transcurso de 30 años aproximadamente. Es un transcurso de 30 años. O sea que si Jesús de Nazaret, digamos, murió el año 30, esto va del 30 al 60 más o menos, al 60 y pico. Incluso no, y quiero contarles algo raro, en ninguna parte de la Biblia nos cuenta cómo murió Pablo. Vemos por historia que Pablo murió en Roma, asesinado, ¿sí? Le cortaron la cabeza en un lugar que se llamaba Las Tres Tabernas, junto al río Tíber, y tiraron su cabeza al río Tíber, ¿sí? Lo decapitaron en el año 66 después de Cristo. La Biblia no cuenta sobre la muerte de Pablo, no habla específica. La Biblia nos deja a Pablo en Roma viviendo en una casa de arriendo durante 2 años, ¿sí? También les cuento eso, ¿no? Entonces el desenvolvimiento del libro de los Hechos, aproximadamente 35 años, ¿vale? Muy bien, campeones. ¿Qué otra cosa acá importante tener? ¿Sí? La verdad, este libro es absolutamente importante, relevante en la Biblia, porque es el único relato inspirado del comienzo de la iglesia y de la obra inicial del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, quiero recordarles que la primera ocasión en donde Jesús de Nazaret habla de iglesia es en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Cuando él hace una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? Pero yo quiero decirles que cuando Pedro le contestó más adelante, con el verso 16, 17, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, mira lo que dice, sobre esta roca, no sobre Pedro, ni sobre Jesús, ni sobre una piedra que estaba por ahí, sino sobre cuál roca, sobre saber quién era Jesús, o sea, sobre la revelación de Jesucristo. Siempre cuando en la Biblia leas roca, asimílalo con revelación. Sobre esta roca, ¿sobre qué? Sobre lo que Pedro sabía, sobre la revelación de Jesucristo, edificaré ¿qué? Mi iglesia. O sea, hay una iglesia que Jesús apropia como suya. Muchos hombres quieren decir, oh, no, la mía es, pero hay una que Jesús identifica como suya. Yo estaba en el lugar exacto donde Jesús habló eso. Hoy está en Israel, en los altos del Golán, se llama el monte Banías, que es el monte del pánico, se llama Banías porque allí, al lado de donde Jesús dijo eso, estaban las puertas del Hades, y existen literalmente, que son unas cavernas que bajan al Hades, que bajan al infierno, existen en la literalidad. Vamos a ver ese texto para sazonar esto mayormente y que podamos tener todas las herramientas reales de esto. Mateo 16, verso 16 en adelante, por favor, siervo.
Mateo 16, 16. ¿O desde el 15? Sí, desde el 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, mire, es muy sencillo, es muy profundo esto. Es aquí cuando surge el concepto de iglesia. Ojo, no solo de iglesia, mi iglesia. Y teniendo en cuenta que la palabra iglesia es los salidos fuera del mundo, entonces los míos, ajá, nosotros. ¿Sobre qué roca? Sobre la revelación de Jesucristo, no lo olvides. O sea, sobre saber quién es Jesucristo. Por eso tenemos que estar muy claros de saber quién es Jesucristo. No solo fue un personaje importante que celebramos en Semana Santa, sino que es el personaje principal, central de la Biblia. Dice el hermano Branham que si al abrir la Biblia en cada versículo no ves a Jesús, dice, debes empezar a leerla de nuevo bien, porque la Biblia realmente refleja a Jesús en todas las escrituras. Entonces ya teniendo claro eso y sabiendo que el libro de los Hechos del Espíritu Santo son los hechos o acciones del Espíritu Santo en la primera iglesia y también donde se habla de la inauguración de la iglesia. Y viendo que ellos habían tenido una semana bastante agitada en donde vieron ser probado a su maestro, vieron ser escarnecido, abofeteado a su maestro, vieron crucificado a su maestro y ahora vieron resucitar a su maestro y se encontraron con él y recibieron de su maestro tantas lecciones. Ahora pues iban a ser llevados a la formación como tal, la inauguración como tal de lo que Cristo en Mateo 16, por allá 16, 17, había anunciado como mi iglesia. Fíjense el detalle que cuando Jesús habló de mi iglesia, de inmediato señaló a esa caverna que está allí, la cual hacían sacrificios en honor a Dionisio, a Baco, ¿sí? Y echaban personas, incluso los sacrificaban, y machos cabríos y todo, porque esas, las puertas del Hades están ahí, es real, o sea, las puertas del infierno es un lugar físico que existe. Yo he estado ahí todas las veces que he ido a Israel. Bueno, queridos, bajo ese parámetro, bueno, casi todas, no todas, 4 veces que las que he ido a Israel he estado ahí. Bajo ese parámetro, ya tenemos claro que vamos a encontrar cómo se formó la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia, cómo se expandió la iglesia, cuáles fueron los hechos de Dios en la iglesia, y por eso es que el libro de los hechos es tan importante, ¿sí? Además, escuche, este libro clarifica algunas referencias históricas en las cartas de Pablo, ¿sí? Porque este libro es el puente, digamos, entre los 4 evangelios, quiero que entiendas esto, entre los 4 evangelios y las epístolas, o sea, las cartas. Si tú observas, está puesto ahí perfecto, está primero Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego sigue Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, y luego abre con el libro de los Romanos, ya del apóstol Pablo, y donde empieza a trazar todas sus epístolas paulinas. Luego entonces viene otra serie de epístolas, ¿sí? Que yo algún día también se las enseñé, que son las epístolas universales o católicas, no porque fueran romanas, sino porque la palabra católica viene de cátolos, universal. Y luego vienen las de Pedro, y bueno, y las de Juan, y otra serie de cosas, pero hay unas universales también, que yo un día las enseñé. Hay un culto en YouTube que usted se puede meter y dice las cartas católicas, o sea, las cartas universales. Muy bien, queridos. Entonces, ¿qué más les cuento sobre los hechos? Entonces, en este libro, realmente, digamos, el tema principal, digamos, de todos estos textos son los principios misioneros, la defensa de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo, y los métodos y los temas de la predicación cristiana. ¿Ok? Entonces ya, sin más preámbulos, vamos a entrar en los hechos, pero era muy necesario hacer este
abreboca para contextualizar y creo que todos hemos sido muy enriquecidos con esta parte. Muy bien, queridos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir a Hechos capítulo 1, verso 1 en adelante, y vamos a pedirle el favor a José Miguel que nos lea. Hechos 1:1. Primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Como quien dice, está hablando Lucas, está diciendo, ok, en el Evangelio, según Lucas, hablé hacer, y está dirigiéndose a un personaje, ¿no? Los dos libros son dedicados al mismo personaje. Si usted abre el libro de Lucas, Lucas 1:1 y 2, también se va a dar cuenta que está dirigido a Teófilo. Léelo un momento, José, para comprender. Y Teófilo, ¿sí? Es importante comprender que era un personaje excelente realmente, era un personaje importante y relevante en ese tiempo, ¿sí? Al cual Lucas dirigió el libro, era un creyente de esa generación que quería saber el orden cronológico y cómo pasaron realmente las cosas con el Señor. Y bueno, pero lo interesante es que también la palabra Teófilo viene del griego teos, Dios, y filos, amigo. Entonces, Teófilo significa amigo de Dios. O sea que Teófilo, por extensión, también somos representados en él, tú y yo, somos los amigos de Dios. Lee Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Buscas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, hermano, esto acá es muy bueno, porque por eso es que ha sido tan exquisito este trasegar estos días en la palabra, porque nos ha llevado a una cercanía mayor del Cristo de la gloria, por cuanto hemos visto los hechos muy de cerca y contrastados unos a otros, haciendo sinopsis y haciendo una construcción y armando un rompecabezas. Y esto es un acto de gran maestría. Y ese es un acto de gran maestría que pues da el Cristo de la gloria. Entonces Lucas, como les digo, le está explicando en el primer libro a Teófilo por qué hizo el libro. Ahora, aquí en el segundo, voy a citar de nuevo este verso 1 y 2, dice, en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, no solo su doctrina, sino su acción. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esto? Y como me quiero ir profundo en esto y no tengo absoluto ningún afán de cuántos cultos me tarde en esto. Mire, no solamente a enseñar, sino a hacer y a enseñar. Recuerde que Jesús en Mateo 23 les dice a sus propios apóstoles que en la cátedra de Moisés se sentaban los fariseos. Por eso hagan todo lo que ellos les digan, porque como estaban sentados en la verdad, en la cátedra de Moisés, pero dice, pero no sigan su ejemplo, porque decían y no hacían. Pero como que Jesús hacía, decía y hacía. Entonces Lucas en su primer libro enfatiza eso. Entonces ahora dice, hasta el día en que fue recibido arriba, fue lo que leímos hoy al principio, Lucas 24:49 en adelante, que fue recibido ¿dónde? En Betania. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire, y acá en el verso 3 va una genialidad. Y solo está ahí, no está en ninguna otra parte de la Biblia. Porque muchas personas siempre han tratado de decir, bueno, venga, cuando Jesús resucitó, ¿cuánto bendito tiempo estuvo con los apóstoles? Y no lo dice por ningún lado en la Biblia, no lo dice Juan, no lo dice nadie, pero Lucas aquí sí lo dice, y quiero hacérselos ver. Verso 3, José Miguel. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, mire, esto es contundente, hermano. Acá dice dos, tres cosas muy fuertes. Primero, que las pruebas fueron indubitables, o sea, innegables, ¿sí? Como las que le dio a Tomás, como las que le dio a diferentes seres, como lo que hizo con Cleofás y su amigo. Bueno, pruebas realmente irrefutables, indubitables, pero ¿para qué lo hizo? Mire, y lo hizo frecuentemente, y aquí también Lucas nos cuenta que lo hizo durante 40 días. Mire, y ahorita voy a meterme más profundo en esto, porque esto tiene un propósito enorme, mi precioso hermano, enorme, que ahorita vamos a entender. Y dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, ¿de qué les estuvo hablando la mayoría de ese tiempo? Del Espíritu Santo. Esto ni siquiera lo cuentan los evangelios, porque los evangelios se centran a contar cosas que pasaron. Bueno, contó una que otra conversación con Pedro y otras cosas, y digamos los hechos como tal, que comió con ellos, que comió allí algo, pidió algo de comer, digamos. Pero aquí Lucas nos abre el secreto de que lo que les habló en esos 40 días era sobre el reino de Dios, y nosotros sabemos que el reino de Dios es el Espíritu Santo. Y recuerden que este libro se llama Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. O sea, quiero decirle algo, sin el Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia simplemente es como un pámpano sin estar conectado en la vid, en Juan 15. Por eso previamente yo había traído esa enseñanza. Creo, creo que vamos bien, vamos genial, vamos entrando muy, muy profundo y vamos descubriendo cosas. Ahora, quiero contarles un poco acerca del misterio de estos 40 días y vamos a recordarnos de cosas importantes, de por qué Jesús escoge que sean 40 días resucitado con los apóstoles, o sea, con los verdaderos creyentes. Y quiero remitirme a la antigüedad, hermano. La antigüedad, cuando Moisés es llevado al monte Sinaí, al monte Oreb. Y la Biblia dice que durante 40 días Dios le estuvo dando sus mandamientos de la ley, ¿sí? Y el pueblo, ¿sí? Entró en qué? En desorden, entró en borracheras, entró en orgías. Incluso Aarón, que era el santo varón de Dios, fue presionado por el pueblo y les permitió que se descarriaran, e incluso cayó en idolatría él mismo fabricando un becerro de oro, hermano. Esto es bastante fuerte, y cuando lees los libros allá en Deuteronomio, nos cuenta este tipo de eventos. Creo que es Deuteronomio 32, revisa a ver, José, si es ahí. Pero esto es muy fuerte, hermano, darnos cuenta cómo un pueblo que había sido sacado, tipo y sombra de iglesia, se desvió, se descarrió, porque mientras Dios le estaba dando la palabra a Moisés, o en Números, creo que es, Números 32, vamos a mirar, mientras Dios le estaba dando la palabra a Moisés, pues ellos simplemente no, se descarriaron fuertemente, hermano. Esto es, digamos, bastante complejo, darnos cuenta de que después de que habían recibido tanto, vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo. Después de que el Señor había hecho tantas cosas maravillosas con ellos, ellos sencillamente se desbordaron y fueron capaces de llamar a que era ese becerro de oro que los había sacado de Egipto, y no le dieron la gloria a Jehová. Pasaron cosas terribles en ese momento, hermano. Deuteronomio 9 al 11. No, esto, bueno, dicen, no, dicen, Éxodo 24, 28. no, pero hay un texto más especial donde cuenta más de fondo del asunto.
Bueno, hay algunos textos ahí que nos están dando, Éxodo 24 al 28, todo esto, pero hay uno donde dice que estaban allí arriba en el monte y se quedaron Josué y todos ellos. Esto está más. Bueno, de todas maneras, el acto, el punto, es que ellos se descarriaron. ¿Esos qué? Durante esos 40 días. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su profeta, hermano. ¿Sí? Dios estaba con su profeta. Pero Dios, ¿sí? No estaba con el pueblo. El pueblo estaba realmente solo. El pueblo estaba solo, ¿sí? Estaba con Aarón, supuestamente el sacerdote que debía sostener el mensaje del profeta, pero no lo sostuvo. Qué fuerte, ¿no? ¿Ah? No lo sostuvo y al no sostenerlo, pues sencillamente el pueblo se descarrió, con sacerdote incluido, hermano. ¿Puede usted imaginar una cosa así tan compleja? Pero pues así sucedió. Hicieron un becerro de oro y esto pasó durante 40 días. Ahora yo quiero que medites por un momento lo que pasó con los apóstoles cuando Jesús fue asesinado, cuando Jesús fue apresado y asesinado. Pues ellos se dispersaron y estaban llenos de ¿qué? Llenos de cobardía, llenos de miedo. No dejaron de ser apóstoles, no, pero no tenían una experiencia todavía con el Espíritu Santo. Entonces, no es que dejaran de ser apóstoles, pero ellos, ¿sí? Mire, esto está en Éxodo 32. Yo sabía que era Éxodo 32, donde dice la violación de la ley y el becerro de oro. Ahí pueden ustedes leer toda la historia. El pueblo se descarrió, entonces ahora Jesús cerrando ese ciclo. Yo una vez prediqué una prédica llamada ajuste de cuentas. Y este es uno de los ajustes en donde Jesús está 40 días con ellos. Y justamente al estar con ellos, los sacó de qué? De su confusión. Los sacó de qué? De su miedo. Los sacó de qué? De su dispersión. Los sacó de qué? De su cobardía. Fíjense que en varias ocasiones leímos en estos días que ellos estaban escondidos por miedo a los judíos y un montón de cosas. Y Jesús estuvo con ellos todavía. Era la última vez que iba a estar con ellos 40 días para prepararlos, y lo que voy a decir aquí sí que es muy profundo, para prepararlos para estar en ellos. Porque aquí Lucas en el verso 3 nos está contando que hablándoles esos 40 días del reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ya en una cita previa, en el libro de Juan, el Señor le dijo que ellos, el mundo, recuerden, no podía conocer el Espíritu de verdad. Pero el Señor, había hablando con ellos, les dijo, pero ustedes lo conocen, porque está con vosotros, esto está en el libro de Juan, creo que Juan capítulo 14 o 15, y estará en vosotros. Oh, esto es muy profundo, hermano. Jesús anunciando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, dijo que el mundo no lo podía conocer ni recibirlo, porque no le ve, no le entiende. Pero el Señor les dice, está con vosotros, presente, ese era Jesús con ellos, y estará en vosotros. Ok, qué tremendo. El Señor ya había anunciado esto. Captar, eso se los había dicho en el libro de Juan. Entonces, ¿qué? En Juan 14 creo. Pero, ¿qué sucede? O Juan 15. Pero, 14, 20. léelo, por favor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guardase, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Continúa. Cuando habla del Espíritu de verdad. 17. Lee 14, 17. el 17.
Voy a leer desde el 16. Bueno. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ve, mire, recuerda que yo le hablé del mundo, y el mundo es de donde nos saca Dios para hacernos iglesia. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque no le, ¿qué? No le ve ni le conoce. Ahora, este es Jesús hablando con sus apóstoles allí en los días de su carne. Siga. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Ese era Jesús. Estará en vosotros. Eso, qué bello. Mire, ahí hay un con y un en para tener en cuenta. Y es el mismo. Moraba con ellos. ¿Quién era? Jesús. Y estaría en ellos. ¿Quién era? Bueno, Jesús en la manera del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, ya esto estaba anunciado y por eso estoy haciendo tanto énfasis, tanto en el verso 3 de Hechos, porque en el verso 3 nos está diciendo que Jesús estuvo 40 días. Ahora, ¿por qué ellos cayeron en idolatría 40 días? Porque no estaba con ellos Dios, estaba solamente con Moisés, su profeta, y allá en la falda de la montaña estaban Josué y Caleb, ¿sí? Pero el resto, el sacerdocio, escuche, sacerdocio incluido, y Aarón era verdadero, pero aún siendo verdadero, se descarrió y cayó en idolatría e hizo caer a todo el pueblo en idolatría, y después de la idolatría vino la juerga, el juego, la fanfarria, el fandango, todo lo que tú quieras, toda la sinvergüencería, ¿sí? Cayeron en lujurias, en desórdenes totales, en desenfrenos, hermano, en desenfrenos, adorando al becerro de oro, alejándose del Dios verdadero. Ojo, hermano, esto estaba pasando con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Dios no estaba con ellos. Dios estaba hablando con Moisés. Pero ahora Jesús se aseguró, dijo, ok, estos 40 días voy a estar con ellos. Recuerden, para quitarles todas esas dudas. Qué tremendo fue para ellos, qué balsámico, qué sanador, qué divino, qué precioso tuvieron que haber sido esos 40 días. Y aún así, algunos se demoraron más, el viejo Tomás, vimos ayer, se demoró un poquito más en darse cuenta, ¿sí? Pero el Señor en su gracia a todos los estableció. ¿Y de qué les habló? Ahí está, del reino de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Y recuerde, estamos introduciendo apenas, mire con qué profundidad. No llevamos 3 versículos y ya casi se nos ha ido el primer culto, pero queremos hacerlo bien. Verso 4 de Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, ahí ratifica, ¿no? Estando juntos, les dijo, hey, bien, no te me muevas de Jerusalén, no te me muevas del cuartel general. Aquí necesito acudir a que el séptimo ángel dice que Dios en la antigüedad tuvo 2 cuarteles generales. Un cuartel general, en términos humanos, es de donde un ejército se moviliza, desde donde un ejército está provisto de toda su fortaleza para movilizarse. Entonces, el cuartel general del apóstol Pedro y de los apóstoles del colegio apostólico era Jerusalén. Y luego Dios, cuando quiso voltearse hacia los gentiles, estableció un cuartel general en Antioquía. Eso está ahí en Hechos 13. Esto va a ser muy bello y muy genial. Entonces, el cuartel general de Pedro era Jerusalén y el de Pablo era Antioquía. ¿Sí? Dios tenía 2 cuarteles generales para llevar su evangelio de salvación, así como un águila tiene 2 alas, así como la Biblia tiene 2 fases, Antiguo y Nuevo Testamento, así como la palabra de Dios es una espada aguda de 2 filos, ¿sí? Bueno, entonces podemos empezar a ver cómo Dios actúa de esa manera. Ok, maravilloso. Entonces el Señor aquí en el verso 4 les dijo, bueno, amigos, no se me muevan de Jerusalén, no se vayan, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿cuál era esa promesa del Padre? El Espíritu Santo. Esa promesa del Padre era nada más y nada menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la promesa del Padre. Vamos a Juan 17, 26, un momentito. Juan 17, 26. Y me estoy yendo muy profundo, como nunca en mi vida me he ido con este libro.
porque quiero traerles lo más alto del cielo. Juan 17, 26. He dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ajá, y yo en ellos. Ahora era yo en ellos. Ajá. ¿No era el Espíritu Santo en ellos? Ve, eso es una prueba, esta es una perlita demasiado fina de que Jesús era el mismo Espíritu Santo. Porque dijo, para que el amor de Dios esté en ellos y yo, pronombre personal, en ellos. Hey, ya no con ellos. Aquí le estoy soltando una que yo casi me vuelvo loco cuando la vi por primera vez. Sino dije, y esta es deidad en más altura que las otras que les he traído. Vuelvo a leer ese versículo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué bonito, hermano. Qué bonita cosa, ¿no? Ahora vamos a leer Juan 14 y 16. Juan 14, 16, de nuevo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Ajá. para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ve? Ese es el mismo yo en ellos. Lo puedes ver, es bello, ¿no? Es bonito. Yo creo que nos sentimos muy asentados, muy diciendo, oh my God, you are very beautiful, you are wonderful, Jesus. Tú eres maravilloso y hermoso, Jesucristo. Esto me emociona mi alma, me emociona mucho. Bien, queridos, vamos entonces a pasar al verso 5. Si usted se está dando cuenta, estamos estudiando esto como nunca, como jamás. Ok. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren qué tremendo. Juan ciertamente bautizó, ¿cómo? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya les habló muy claro, ¿sí? Muy claro. Les anunció, hey, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De hecho, Juan, el Bautista, había anunciado esto. Ustedes se van a dar cuenta aquí de un secreto muy especial. Mire, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Y vamos a ver a Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo en acción. Y vamos ahora sí a enlazar todo esto para poder avanzar bien. Porque, mire que antes de llegar a ese Hechos 2, a ese Pentecostés, la iglesia tenía que tener una comprensión suprema y perfecta y contextual de todo este tipo de cosas. Me siento que este culto está haciendo un antes y un después demasiado profundo y toda esta serie de cultos va a generar un terremoto, hermano, un temblor en la casa de muchos de ustedes para que el Espíritu Santo pueda venir a ustedes. Amén. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este es Juan Bautista. Pero el que viene tras de mí, que era Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Sí, señor. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vuelve a leer eso, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Espera, se cayó de nuevo. Ya. Yo a la verdad os bautizo. Otra vez. Ya. Os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, mira, hermanitos, acá sí que hay algo contundente, fuerte, tácito, hermoso, divino. Juan el Bautista tenía esa revelación. Él sabía que estaba bautizando en agua para arrepentimiento. Ni siquiera el bautismo en agua en el nombre de Cristo. Pues no había nombre de Cristo para dar en ese momento porque Cristo no había sido entregado. Pero estaba haciendo una cosa que en hebreo se llama tevilá. Las tevilá eran unas purificaciones en agua. Pero el Señor es muy claro y dice en Juan, pero el que viene detrás de mí, y el que venía detrás de él era Jesús, dice,
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, ¿quién es el de Espíritu Santo sino Jesús? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo sino tener a Jesús adentro? Ahora mira que dice Espíritu Santo y fuego. Uno representa el bautismo del Espíritu Santo en el alma, que es el fuego, ¿sí? Que quema toda escoria en el corazón y en la vida de uno. Ya está totalmente la cosa, es la primera gotica, por decir así, de fuego ahí en tu alma, o de agua ahí en tu alma, y luego el resto, Espíritu Santo mismo, que es llenura, sello. Ok, mire, hermoso esto, hermano, sublime, profundo para tener en cuenta. Muy bien, seguimos avanzando, queridos, seguimos avanzando. Verso 6. Mire, y Jesús estaba hablándoles eso que dentro de no muchos días, ¿sí? No muchos días. Ahora vamos a ver que fueron 10, pero dentro de no muchos días, ¿sí? Jesús les estaba hablando esto, hablando, ¿no? ¿Sí? Y ellos desubicados completamente. La pregunta que le van a hacer a Jesús en ese momento es de, no te lo puedo creer, de ponerse las manos en la cabeza y decir, no te lo puedo creer. Les está hablando Jesús del reino de Dios, del Espíritu Santo, de ser llenos de Dios en no muchos días, y esta gente estaba pensando en reinos terrenales, hermano. Mire la pregunta que le van a hacer. Verso 6, Hechos 1, 6. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, oiga, no, perdón, esa pregunta es absolutamente loca, ofensiva, ¿sí? O sea, es una pregunta absurda. ¿Cómo están pensando en reinos humanos en este momento? Cuando el Señor le está hablando del reino divino, ¿sí? Están pasados de la raya estos personajes en este momento, todavía sin Espíritu Santo, ¿ah? ¿Ah? Señor, Padre, ¿ah? Ayúdanos a contar hasta 10 con estos muchachos en ese momento, ¿sí? Y mire lo que les dice a Jesús, y una vez los contextualiza. Verso 7. Y les dijo, toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Diréis poder. Ok, mire, esa pregunta está fuera de tiempo, está fuera de sazón y no les toca saber a ustedes cuándo voy a restaurar el reino de Israel. Déjenme primero restaurar, ¿sí?, las vidas de las personas, llenarnos del Espíritu Santo para al final de los tiempos restaurar a Israel. Sean serios, hermanos, ¿sí? Por favor, espero que me estén entendiendo, estoy hablando coloquialmente. Pero mire, hermano, ¿por qué esto es tan importante? Porque aquí en el verso 8 sí Jesús da la cosa fuertísima y define al Espíritu Santo de una manera divina, como el poder divino. Y recordemos que la Biblia dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y por lo tanto, si Cristo es sabiduría y poder de Dios, entonces Cristo es el Espíritu Santo. Mire, pero verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, hermano, mire, acá es muy precioso esto. El Señor en el verso 8 les anuncia que recibirían poder. Ellos en ese momento, por favor, ellos habían tenido una comisión, tenían una autoridad por comisión. Habían echado fuera demonios por comisión, habían sanado enfermos por comisión, habían hecho muchas cosas por comisión. Una comisión y una autoridad no es exactamente poder. Le voy a colocar un ejemplo. Es como, y el profeta lo cuenta, es como un policía de tránsito. Él no tiene poder para detener un carro, pero se pone el uniforme y ese uniforme representa una autoridad. Y él levanta la mano y las ruedas de los carros chillan y se frenan, porque hay una autoridad, un Estado respaldándolo. Pero él en sí mismo no tiene ningún poder. Ok, pero aquí Jesús ya después, recuerda que Jesús los comisionó por allá en Mateo 10, cuando los llamó como apóstoles, pero aquí ya no estaba anunciándoles una comisión de autoridad, sino dijo, recibiréis poder, literal, ahora sí, poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido,
sobre vosotros. Hola, hola, soy nuevo en el canal. Saludos. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre... ¿Qué está yendo? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros... Dejan hablar estos maricas, hombre. Por favor. Es que no saludan, hombre. Bueno, puede ser, tú puedes ser muy nuevo, pero estamos en otra cosa acá, no con groserías, campeón. Bienvenido, pero vamos a dejar afuera la suciedad, hermano. Estamos buscando santidad y limpieza. Que es por acá una amistad que está hablando mierda. Bueno, ¿y de qué hablan sobre este canal? Bueno, hazme un favor, Alberto, bloquéame a esa persona, por favor. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este verso 8 es trascendental, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Y quiero, mire, esta palabra de testigos es absolutamente importante. Y me seréis testigos en 4 partes. Mire lo que dice. Primero en Jerusalén, porque Dios siempre comienza de adentro hacia afuera. Luego dice en Judea, en toda Judea. Luego en Samaria, ya saliendo del distrito de Judea. Y hasta lo último de la tierra. Eso implica mi casa, tu casa y todos los lugares del planeta. Quiero que veas eso, preciosos hermanos. Es precioso el orden en 4 etapas de que el poder sería recibido, ¿sí? Y seríamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que lo pensemos, hermano. Y quiero que pensemos en este momento en lo que significa esta palabra, testigos. Testigos. La palabra testigos es alguien que ha visto algo. Es alguien que ha visto algo. Es alguien que puede testificar de haber palpado, de haber visto. Ahora, ellos teniendo la experiencia del fuego del Espíritu Santo, y aquel que la tiene es el que puede ser testigo de Dios. Realmente un testigo de Dios. Ahora, quiero explicar un momento ese orden, ese mandamiento de Dios en el verso 8, porque él especificó las áreas geográficas que debían evangelizarse. Y se llevó a cabo en el orden exacto indicado aquí. Así se desarrolló, así comenzó. Por eso la verdadera iglesia nunca comenzó en Roma, comenzó en Jerusalén. ¿Sí? La obra de evangelización en Jerusalén, vamos a verlo, comenzó en Hechos 2:1. Luego en Judea y Samaria, en Hechos 8:5, y hasta lo último de la tierra empezó ya a los gentiles a partir de Hechos 8:26. Entonces, hermanos, esto es supremamente importante, o sea, es crucial. Ahora, luego de que les dice esto, habiendo dicho estas cosas, ya les dijo cosas muy concretas, dice, viéndolo ellos, ¿fue qué? Fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ajá. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Espero que usted tenga revelación espiritual en esta noche, hermano. Y gloria a Jesucristo. Bendito sea el Dios de Israel. Entonces miremos esta importancia tan grande del libro de los Hechos, que en 1 hora y media solamente pudimos avanzar 8 versículos del capítulo 1. Es porque el tema es absolutamente rico, absolutamente maravilloso, y era el tiempo para que ahora fuera abierto al pueblo de Cristo. Quiero leer una última parte del profeta de Dios. Está en el mensaje Apocalipsis capítulo 4, verso 3, predicado el 8 de agosto de 1961. Y voy a leer en el verso 369. Óigalo bien, verso 369. ¿Qué estoy diciendo ahora? Terminando, tendré que dejar pasar el resto. Pero terminando, quiero decir, escuche,
quiero decir esto, porque los he retenido tanto tiempo. ¿Qué está diciendo él aquí? Vendrá un día en que una generación mala y adúltera, ahora no lo olviden, buscará una señal, y esta es una generación mala y adúltera. Y él dijo, esa generación tuvo una señal. Miren cómo cuadra con el resto de la Biblia, la señal de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y noches. Así debe estar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y noches. ¿Qué va a hacer? La señal de la resurrección. ¿Ven? La señal de la resurrección será hecha en una generación mala y adúltera. Y fue hecha, escuche, escuche, y fue hecha en el libro de los Hechos. Jesús resucitó de los muertos. Oiga, oiga esto. Entró en Pedro, Jacobo y Juan y los apóstoles, eso fue en Hechos 2, y ellos hicieron este libro de los Hechos. No eran los hechos de los apóstoles, fueron los hechos del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. No, se cayó. Sí, digamos presentes por Hermón, mijos, por Hermón. Digamos presentes por Hermón, por favor. Listos. Muy bien, entonces, estábamos cerrando, ¿no? Explicando que lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos y quise leer un capítulo, un extracto final de capítulo 4, Apocalipsis. Amén, escuchando. Ay, hermanito Orlando, me cortaste. Por favor, les dije que dijeran presente, pero por Hermón. Gracias, hijos. Dios los bendiga. Los amo mucho. Muy bien, queridos. Entonces les estaba diciendo para cerrar el servicio, todo tiene un propósito. Que les iba a leer del verso 369, 369 del mensaje Apocalipsis capítulo 4, número 3, predicado el 8 de enero de 1961. Dice el profeta, ¿qué estoy diciendo ahora? Terminando tendré que dejar pasar el resto, pero terminando quiero decir esto porque los he retenido por tanto tiempo. ¿Qué está diciendo él aquí? Vendrá un día en que una generación mala y adúltera, y justo cuando estaba leyendo eso fue que se me metió el malo y adúltero al canal, ¿no? Bueno, bendito sea Dios. Ahí podemos ver un día en que una generación mala y adúltera, ahora no lo olviden, buscará una señal, y esta es una generación mala y adúltera. Y él dijo, esa generación tuvo una señal. Miren cómo cuadra con el resto de la Biblia, la señal de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y noches. Así debe estar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y noches. Escuchen, esto es muy profundo, dice. Aquieten sus mentes. ¿Qué va a hacer? La señal de la resurrección. Pero mire cuál es la señal de la resurrección. No es que Jesús resucitó. No, mire cuál es la señal de la resurrección. Mire lo que dice. ¿Qué va a hacer? La señal de la resurrección será hecha en una generación mala y adúltera. Y fue hecha ¿cuándo? En el libro de los hechos. O sea, no cuando Jesús salió del sepulcro. No, no, no. En el libro de los hechos. Jesús resucitó de los muertos, entró en Pedro, Jacobo y Juan y los apóstoles, y ellos hicieron este libro de los hechos. No eran los hechos de los apóstoles, fueron los hechos del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Esta gran verdad que les acabo de transmitir fue lo que Satanás quiso de sabotear, pero no pudo, ¿sí? A través de esa mala generación. El Señor Jesucristo los bendiga, los amo mucho. Vamos a orar. Padre eterno, Señor Jesús, Rey de gloria, te damos gracias porque todo tiene un propósito. Recibe la adoración, la gloria, la alabanza, Señor. Considero este culto como un antes y un después en la historia del tabernáculo del Dios viviente, con un altísimo contenido doctrinal. Gracias porque nos has hablado, Señor. Nos has revelado unos secretos extraordinarios en solo 8 versículos, Padre. Y lo que traerás será demasiado extraordinario. Bendito seas en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno. Amén y amén. Shalom Ubrahat. Amén. Vamos a entonar un himno más. Himno 300, lluvias de gracia.
Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición y poder, lluvias de gracia. Lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Así vamos a orar esta noche por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas en esta noche, Señor. Que seas tú bendiciendo el dador alegre, Señor. Que bendigas tú los hogares de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que escucharon esta palabra y que escuchan normalmente los servicios y que son fieles y leales, Padre Santo. Así como las personas nuevas que están escuchando este servicio por este medio, Padre Santo. Bendícenos en gran manera, cúbrenos con tu sangre, Señor. Y sé tú bendiciendo nuestras economías, nuestros hogares en todo momento. Lo pedimos y rogamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Miren, quiero regalarles algo de postre. Este postre es absolutamente exquisito. Vimos el anterior extracto, ¿no? Hechos del Espíritu Santo, porque Jesús entró en Pedro, Jesús resucitó de los muertos, entró en Pedro, Jacobo y Juan y los apóstoles, y ellos hicieron este libro de los Hechos. No eran los hechos de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Por eso el profeta en otras partes dice que el libro de Hechos de los Apóstoles no terminó en el capítulo 28, sino que lo estamos continuando nosotros. Yo soy parte del libro de Hechos de los Apóstoles, y tú también. Entonces, hermano, mire, yo le quiero terminar con una perla, pero divina. Esto es, mejor dicho, la joya de engaste de este culto. Está en el mensaje Shalom, paz, página 35, verso 2:19. Quiero que escuchen. Mensaje Shalom, página 35, verso 2:19. Piense bien lo que hemos aprendido hoy. ¿Cómo es que la gente va a conocer a Jesucristo? Mire lo que dice, qué preguntota, ¿no? ¿Cómo es que la gente va a conocer a Jesucristo? Cuando ellos o él lo vean a él en usted. Escuche, cuando ellos vean a Jesús en usted. Aleluya. Cuando ellos vean a Jesús en quién, en usted. ¿Ve? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo los bendiga, los amo mucho. Shalom, me entrego el culto para orar. Voy a terminar orando yo. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias por este maravilloso servicio, en donde has hecho algo extraordinario, y si la gente lo puede captar, es tremendo todo lo que ha pasado. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Shalom Ubrahat.